Buenas tardes. Buenas tardes, bro. ¿Se me escucha bien, sí? ¿Todo Buenas bien? tardes, creo que sí, se le escucha bien. Ok, perfecto. Vamos a empezar. Disculpen. Ok, listo. Yo creo que ya estamos prácticamente todos. Vamos a empezar. Bueno, dos temas. Uno, para esta semana, vamos a preguntar. Ya muchos me han estado consultando, bueno, en el chat, ya han estado como atentos. Ya para esta semana tenemos el primer adelanto de laboratorio, ¿verdad? Entonces tenemos que ir trabajando en eso. Eh, ok, ahí deberían ver mi computadora, ver la pantalla. Entonces, para el reporte, digamos, está habilitado esta entrega, digamos, que se puede, ahí nos entregaría. Este es el reporte, digamos, de la teoría de laboratorio que se los habilité desde ayer para que lo vayan revisando y para que hagan el trabajo previo. Eh, Les voy a pedir encarecidamente de que lo lean con mucho detalle y lo lean con mucho cuidado, hagan el, el trabajo previo porque todavía siento que algunos cuando llegan al laboratorio, muchos se ve que tienen claridad de lo que vamos a hacer, pero muchos también, digamos, tal vez se enfocan o tal vez solo en el trabajo previo, o tal vez lo leen como muy por encima y, digamos, hay como huequitos de qué es lo que tenemos que hacer hoy, ¿vale? Lean inclusive, si les es viable, digamos, el trabajo previo, hagan el trabajo, digamos, que hay que hacer antes de, pero lean lo que vamos a hacer, o sea, lean, digamos, los ejercicios y traten de entenderlos de la mejor manera para poder, digamos, ir a trabajar casi que directo, porque vean lo que nos ha pasado las semanas pasadas, ¿verdad? Que nos alcanza el tiempo como que apenas, ¿verdad? Entonces, entre más preparados vayamos, sigamos esforzándonos en tratar de ir bien preparados para llegar a nada más a plantear, a cablear y sacar datos. Ujú, ¿ok? Entonces, por ese lado, ahí lo tienen planteado. Este documento es el extracto, digamos, de teoría de hoy, que es básicamente el extracto del libro, digamos. Hoy vamos a hacer dos cosas. Vamos a leerlo en conjunto y vamos a entenderlo lo más que se pueda. Y después vamos a hacer unas cuantas, vamos a ver unos cuantos ejercicios y vamos a entenderlos, como para ir haciendo, como en miras, digamos, al examen, ¿verdad? Que no falta tanto. Ujú, ¿ok? Entonces, hay claridad. Sí les digo de una vez para que, tal vez para ayudarlos un poquito y que estén preparados, mañana va a haber quiz, entonces para que se preparen, por si acaso, para que no vayan, para que no vayan digamos, tan fuera de base. Mañana antes de las dos clases de laboratorio va a haber un quiz pequeño, igual que la semana antepasada. Entonces, para que se preparen. ¿Está bien? ¿Alguna duda con respecto a esos temas administrativos? Profe, ¿el quiz es teórico o práctico? Un poquito de las dos cosas, correcto. Un poquito de las dos cosas. La vez pasada fue como más teórico, ¿verdad? Como de conceptos. Ahora vamos a empezar a meter un poquito de, tal vez, balanceado uno y uno. ¿Ok? Vamos, una parte y una parte, me refiero, de los ejercicios que Ok, hemos gracias. visto. ¿Ok? Profe, Profe, ay, dígale usted. no, yo iba a preguntar sobre cuáles son los temas que va a abarcar el quiz. Digamos, de la semana anterior para atrás, digamos. Digamos que esta semana no, estamos recién viéndolo, digamos. No va a entrar nada de lo de potencia, pero si vamos de fasores para atrás, todo. Corriente directa, corriente alterna y fasores. Listo, gracias. Listo. ¿Sí? Profe, y mi pregunta es entonces de que si el reporte de laboratorio se entregaría el viernes, como dice ahí en mediación virtual. Sí, correcto. Me preguntaron en el chat, yo indiqué que había tiempo hasta mañana, pero lo Ajá. habilité hasta el viernes como para que tengan tiempo de pulirlo.
no se Sí, atengan, gracias. no se atengan en ese sentido. Si lo tienen mañana, lo tienen el miércoles, entréguenlo, porque Ujú, claro. entre más se corran, viernes, ¿verdad? Y se empieza a correr el tiempo, es tiempo Ujú, que le están comiendo y quitando al siguiente laboratorio, a la siguiente práctica, sí. a estudiar. Entonces, les di un poco más de chance, pero no, tampoco digan, bueno, vamos a hacerlo hasta el viernes, vamos Ujú, relajados porque inmediatamente hay que empezar a hacer otras cosas, ¿sabes? sí, por supuesto, profe. Más bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, alguna pregunta. Profe, Sí, una dígame. pregunta. Para, digamos, para estudiar para el examen, ¿nos podemos basar en los ejercicios que trae el libro? Sí, para el examen de la teoría, solamente, ejercicios, y hoy vamos a empezar, hoy, la semana que sigue, vamos ya a empezar a hacer más práctica de ejercicios. Entonces vamos con toda la teoría, que ya tenemos una claridad bastante amplia, muchos han ido con lo que yo he mandado, digamos, con los extractos del libro y con lo que hemos visto de teoría, muchos han empezado a hacer las prácticas, que son ejercicios que viene un ejercicio resuelto y después viene un ejercicio que nada más tiene respuesta. Muchos han hecho eso. Ujú. Esos son los ejercicios que podrían usar. Hoy vamos a ver varios más que están, digamos, enfocados a lo que entraré en el examen y también probablemente durante digamos, como a finales de esta semana o principios de la otra, yo les voy a poner unos 2 o 3 ejercicios de práctica, digamos, como para que, sin respuesta, como para que practiquen y lleguen, bueno, con la respuesta final nada más, digamos, pero para que tengan una línea hacia dónde va a ir el examen, correcto. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Si no, empezamos de una vez. Ok, perfecto. Entonces, como les dije, este documento, digamos, es el extracto del libro. Este lo voy a leer más que todo planteando dónde quiero que se enfoquen, ¿verdad? Hay cosas que son importantes, hay cosas que son, digamos, que tenemos que entender. Si alguien estuvo atento, digamos, ayer y hoy, ya lo leyó y pues es el extracto del libro. Entonces, aquí lo quiero que lo leamos entendiéndolo y vamos a ir viendo cada parte para que hablemos de cuáles son las partes importantes de entender. Y después la segunda parte de la clase lo que vamos a hacer es que vamos a hacer vamos a ver ejercicios resueltos y los vamos a ir haciendo de uno por uno para entender cada componente y poder realmente no solucionarlos porque no vamos a estarlos escribiendo. Ustedes los pueden ir si quieren, digamos, reescribiendo si quisieran, pero más que todo es para que vean digamos, cómo se toman las decisiones dentro del ejercicio para irlo solucionando. Eso es lo que quiero que vean, que eso es lo que van a tener que hacer cuando estemos en las prácticas, en los quizzes y pues en el examen. ¿Está bien? Ok, perfecto. Entonces, empecemos. Ok, entonces, ya hemos hablado y ya tenemos por lo menos claridad, deberíamos tener claridad, de que existen 2 tipos de circuitos. Existen los circuitos de corriente directa, que los vimos al puro principio, y pues si se dieron cuenta son relativamente sencillos, ¿verdad? No tienen una complejidad muy alta. Tal vez la complejidad está en la topología, cómo se conectan, calcular equivalentes, entender, digamos, las rutas de los circuitos. Eso es lo que tal vez tiene una complejidad mediana alta. Pero muy rápido nos pasamos ahora a decir, bueno, ahora resulta que hay ondas, esas ondas son de corriente alterna y tienen frecuencia, tienen una amplitud y las vamos a representar de diferentes maneras. Eso debería ser base y eso deberíamos tenerlo clarísimo. ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente paso que dimos, bueno, ¿cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue, bueno, ¿cómo se puede representar esa onda de una manera sencilla, digamos, de una manera fácil de ver, fácil de manipular y pues fácil de después ir relacionando con otras? Entonces eso para nosotros fue la representación fasorial, ¿verdad? Amplitud y fasor, y también un poco el tema de los componentes polares, que muchos me lo comentaron, digamos, que es que yo tengo la J, que esa J pues al final de cuentas representa la parte polar, ¿verdad? Que sería como un triángulo donde tengo yo la parte real y la parte imaginaria, en el libro la mencionan de esa manera, parte real y parte imaginaria, como el triángulo, y también lo podemos representar como amplitud y ángulo. Eso, digamos, es como la base de lo que deberíamos estar entendiendo. Hasta ahí es repaso, hasta ahí es para atrás. ¿Okay? Hemos hecho, en el libro, digamos, y los ejercicios que vienen en esa línea. Entender corrientes, entender voltajes, pero ahora con esos fasores que nos van a ir analizando. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que entender? Al igual como lo hicimos en los circuitos de corriente directa, primero calculamos corrientes, después calculamos voltajes, los relacionamos, habían resistencias, y entonces calculamos potencias, ¿cierto? Entonces ahora el paso que sigue en corriente alterna es el mismo. Ahora tenemos que relacionar esa corriente, ese voltaje, que ahora son fasoriales, porque resulta que ahora tenemos pues,
no solamente amplitud, sino que tenemos una onda que se está moviendo. Y además tenemos ahora dos componentes adicionales que están involucrados, que eso sí los vimos un poco en las prácticas del libro anterior, pero en la teoría de la semana anterior, que son los capacitores y los inductores, no solamente resistencias. Entonces ahora lo que ocupamos ver y empezamos a analizar es cómo vamos a calcular y cómo vamos a calcular esas potencias que en corriente directa eran bastante sencillas, V por I, o I R cuadrado, I cuadrado R, ¿no? Vamos a ver cómo se calculan, pero ahora cuando tenemos ondas en movimiento y que están involucrándose todas en un circuito de corriente alterna. Entonces esa es la línea hacia donde tenemos que ir. Hasta ahí, digamos, ¿hay alguna duda de qué es lo que estamos haciendo y por qué vamos a caer aquí? ¿Todo el mundo claro en esa parte? Todo claro. Perfecto. ¿Okay? Si alguien tiene duda, el chat está abierto y si no, entonces me abren el micrófono. Entonces ahora, ¿qué significa potencia compleja? Potencia compleja es la potencia que vamos a tener que analizar en fasores. Eso significa. Significa que vamos a tener que agarrar ese fasor de voltaje, ese fasor de corriente y vamos a tener que calcular la potencia que tiene un circuito a pesar de que las ondas se están moviendo. Tenemos que calcular las potencias. Entonces vamos a ir viendo que los conceptos de la parte anterior del libro siguen aplicando. Yo sigo teniendo un voltaje que tiene la parte de magnitud, Vm, ¿verdad? Que está indicado aquí. Voy a agarrar el lápiz un segundo para marcar. Entonces tengo un Vm, que es la magnitud de la onda. Tengo el ángulo de esa onda. Recordemos que siempre estamos hablando ya en corriente alterna. Entonces quiere decir que en este momento las ondas siempre van a tener esa fase que hablamos, que era donde empezaba y donde terminaba, siempre en movimiento. Y la corriente va a tener el mismo factor. Ahora, entonces, esos fasores nos van a permitir extender, digamos, el concepto de resistencia, que habíamos visto, que muchos ya lo han ido viendo por el cálculo anterior. Entonces, ahora el concepto de resistencia lo vamos a extender, o sea, lo vamos a ampliar y lo vamos a llevar a impedancia. Entonces, impedancia es el concepto más amplio que incluye resistencia, pero que es simplemente una resistencia a la corriente, digamos, y aplicando un voltaje, la resistencia, digamos, a la corriente, pero en el dominio del tiempo, donde vamos a tener entonces ahora movimiento de esas ondas. Entonces por eso estamos hablando de que la carga es una carga Z. Z es impedancia, ya no es solamente resistencia. ¿Ok? Perfecto. Entonces vamos a empezar a tener fórmulas. Entonces S va a estar representado en RMS, que significa que es, digamos, el valor, no pico, sino el valor, digamos, de potencia medio, RMS, de la onda. Entonces vamos a tener varias fórmulas que van a empezar a representar. Tenemos esta, que es VRMS, raíz cuadrada, y también la podemos representar en onda. ¿Okay? Entonces, esta es una equivalencia que tenemos, igual que hicimos con V es igual a R por I, esa fórmula tenemos que aprender. ¿Okay? Y igualmente I. Esta era la representación fasorial que ya teníamos, y ahora podemos decir que es de esta manera en lo que es potencia. ¿Okay? Y vamos entonces ahora a calcular S. Tenemos que recordar que hay un triángulo. El triángulo tiene tres caras y fue el ejercicio, uno de los ejercicios que preguntaron muchos compañeros al final de la presentación de la vez pasada. ¿Por qué no lo he mandado? Porque hoy lo vamos a ver. O sea, eso era que estaba de la presentación anterior y era como para que fueran viendo, pero hoy vamos a los ejercicios. ¿Okay? Entonces, el triángulo de potencia, muchos ya lo tienen claro. ¿Cuál es el triángulo de potencia? El triángulo de potencia tiene la parte real aquí, la parte imaginaria, que le decimos Q, y entonces todo el triángulo completo genera S. ¿Okay? Ese triángulo tenemos que tenerlo claro. ¿Dónde sale ese triángulo? Ese triángulo sale de los fasores. En realidad es un triángulo de representación gráfica, fasorial o compleja, como dice el libro, de que hay una onda que se mueve. Eso, digamos, es una forma de representarlo visualmente, pero nos va a ayudar a entender y a analizar y calcular potencias. Entonces vean que cuando tenemos este S que está aquí, este S lo que se representa, lo que está representando es eso, lo que está representando es que yo tengo el voltaje y la corriente RMS y estos ángulos que están aquí son el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente, que eso los habíamos visto en una gráfica, digamos, en las clases anteriores y en el laboratorio. Vamos a verlo más todavía, vamos a entenderlo más detalle. Entonces tenemos ese va a ser la potencia compleja. Ese título que está ahí arriba en la presentación es eso. Ese es la potencia compleja y tiene esos tres componentes. Tiene la potencia real, la potencia reactiva y
la potencia compleja. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Ok. Denme un segundo, voy a cerrar la puerta porque está lloviendo muy, muy duro y se va poniendo muy... Ok, continuamos. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces el, el valor o el cálculo, digamos, el concepto que habíamos utilizado de resistencia, que ahora se extiende a impedancia, también nos va a servir. Nos va a servir, pero ahora nos va a servir igualmente de forma fasorial. Tenemos que seguir analizándolo de forma fasorial porque estamos en corriente alterna. Entonces, nuestro concepto de antes, que era que R era U entre I, derivado de la fórmula de pues, U es R por I, ahora también va a funcionar. Sin embargo, ahora tenemos que hacerlo de forma fasorial. Entonces, tenemos esta otra fórmula nueva, además, que nos va a permitir calcular impedancias de circuitos sabiendo la corriente y el voltaje que están aplicados en él en alguna parte del circuito. Entonces, vean que igualmente la impedancia va a tener una componente, digamos, real, o sea, la componente real en ese caso de una impedancia es la resistencia. Y va a tener una componente que va a ser, digamos, digámoslo, imaginario, polar, como queramos verlo, que es la parte superior del triángulo. Y vimos que eso puede ser hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué es lo que nos va a decir si es hacia arriba o hacia abajo? O, que es lo mismo decir que es en adelanto o en atraso. Nos va a indicar dependiendo de la carga. La carga, si es inductiva o capacitiva, este componente de J va a ser hacia arriba o hacia abajo o en adelanto o en atraso. Hay que decir hacia arriba o hacia abajo. En realidad, como es la representación física de la onda, al final de cuentas es lo mismo. Es lo mismo decir que es hacia adelante que están atrás. ¿Okay? Perdón, hacia arriba que están atrás. Porque al final de cuentas es la misma onda que estamos representando de dos formas diferentes. Entonces, ¿a dónde llegamos? Aquí, al concepto de potencia compleja. Entonces, ¿qué es el concepto de potencia compleja? Vean que está asociado a los fasores. A los fasores que hemos ido derivando de las ondas. Entonces, lo que estamos haciendo en realidad es que estamos agarrando la onda, que es su amplitud, su frecuencia, la estamos representando como fasor, pero ahora estamos utilizando ese concepto del fasor para calcular las potencias. Entonces estamos como sacando una analogía, utilizándola para algo y volvemos a sacar al mismo lugar que estábamos antes. Entonces este concepto tienen que entenderlo bien, que es el producto de los fasores. Y va a haber un diagrama que nos va a ayudar. Ahora, ¿qué sucede? Esto simplemente es un concepto que también hay que tener y hay que entender y es el siguiente. Cuando yo estoy hablando de potencia compleja, hay un valor específico que me afecta. Y el valor específico que me afecta es el factor de potencia. Entonces, ¿qué es el factor de potencia? Por teoría, el factor de potencia es P entre S. Y también se puede representar como la diferencia, el coseno de la diferencia de los ángulos del voltaje y la corriente. ¿Por qué se calcula el factor de potencia? Se calcula porque va a tener un estrés adicional en un sistema eléctrico. Eso, digamos, es así. Simplemente cuando yo tengo un factor de potencia muy alto, quiere decir que el generador, el ICE o la empresa que sea, tiene que invertir adicional en los equipos y poner los equipos a funcionar de una manera que compensen el consumo de ese sistema. Recuerden que esto al final de cuentas siempre va a ser algo, a pesar de que tenemos números complejos, tenemos números fasoriales, tenemos P, S y Q. En la realidad, cuando lleguemos a un sistema real, esto va a ser algo. Va a ser un motor, va a ser una resistencia de un calentador de agua, va a ser, no sé, un sistema, digamos, de empuje para
sistemas para agua, para riego, o sea, va a haber algo al final de cuentas. Y esos sistemas son los que van a estar absorbiendo esta potencia. A pesar de que estamos calculando circuitos como tal, nunca tenemos que olvidar que eso va a ser al final de cuentas algún sistema real. Y eso es lo que tiene valor aquí, entenderlo de la mejor manera posible para después ir a abstraerlo a nivel de sistemas de potencia compleja y después volver a tirarlo a cuánto consume mi sistema o cuánto factor de potencia me tiene o cuánto me genera, digamos, el sistema que yo estoy utilizando y cuánto debería tener. Eso siempre se puede pasar de un lado para otro. Pero para eso tenemos que abstraernos al sistema completo. ¿Okay? Aquí vamos a los triángulos, que esos son los triángulos que ahora vamos a entender como el de potencia y el de impedancia. Entonces vean que cuando yo tengo nada más corriente directa, el triángulo de potencia está siempre sobre la línea del eje cero, solamente sobre el real, solamente sobre X en ese caso. Cuando yo meto la componente fasorial, o cuando meto en ese cargo un inductor o un capacitor que sí tienen componente fasorial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque atrasan o adelantan la corriente con respecto a el voltaje que se le aplica. La resistencia no lo hace. La resistencia se va a quedar siempre trabajando sobre este eje. Entonces, sobre ese eje, las potencias reales y las resistencias son las que van a estar trabajando ahí. ¿Cuándo aparece ese y cuándo aparece el concepto de impedancia? Aparece cuando en el sistema que estamos aplicándole un voltaje y estamos obteniendo una corriente a través de eso, y entonces hay una potencia asociada, porque simplemente cuánta energía está ocupando el sistema o cuánta energía está entregando, en ese momento, entonces se convierten en triángulos. Se convierten en triángulos y empezamos a tener la necesidad de calcularlos. ¿Okay? Entonces, esta representación, que ya muchos lo han visto, porque la teoría de la semana pasada estaba indicado, inicialmente la utilizábamos para calcular solamente voltajes y corrientes. Ahora vamos a utilizar voltajes y corrientes que ya calculamos anteriormente con las fórmulas que están en esta lámina más arriba y vamos a calcular potencias. Entonces vamos a tener que analizar ahora un poquito más detallado cómo se comportan los fasores para llegar a corrientes y llegar a voltajes, pero adicionalmente de eso, entonces vamos a aplicar las fórmulas que están arriba de potencia compleja. ¿Okay? Entonces sigue siendo matemática y álgebra, digamos, que nos va a permitir y después llegar a un valor ahora de potencia. Potencia compleja, ¿por qué? Potencia porque es consumo energético, hay cierto consumo energético que se está dando. Compleja, ¿por qué? Porque hay un desfase entre la corriente y el voltaje. Entonces, al final de cuentas, vamos a calcular cuánta energía ocupa el sistema en corriente alterna. Analicemos este rápidamente. Vamos a analizar este ya, si alguno vio el ejercicio ya lo vio, pero quiero como que todos estemos al mismo nivel. Entonces vean que igualmente tenemos los valores de corriente y voltaje. Ese es el mismo tipo de representación que estábamos viendo anteriormente en el sistema de fasores. Esto es un fasor al final de cuentas. Vean que este voltaje aplicado tiene una amplitud y tiene una fase. Esto también lo podríamos representar con senos y cosenos, como se más arriba, que es el que está indicando el sistema, el que se centra entre raíz de 2, es este valor. ¿Por qué lo hacen entre raíz de 2? Porque más arriba indicamos que se va a hacer en el RMS. ¿Okay? Ponemos un raíz de 2 para indicar que es el RMS. Y la onda en este caso, veamos, está en menos 10 de ángulo, entonces simplemente el voltaje es voltaje menos 10. Y la corriente es 1.5 entre raíz de 2 con 50. ¿Por qué? Porque el sistema está indicando eso, está en adelanto 50. Entonces tenemos los valores. Hasta aquí, digamos, fue como calculamos originalmente en los ejercicios anteriores. Teníamos una malla, teníamos un circuito completo, y entonces íbamos a calcular otras de las corrientes del sistema, otros de los voltajes. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien abre el micrófono? Sí, puede mencionar nuevamente lo del RAID 2, es que no lo escuché muy bien. Okay, perfecto. ¿Qué pasa? Que la fórmula que vamos a utilizar, en este caso, para calcular potencias, vamos a calcularla en RMS. Este valor que está aquí, este valor es pico. O sea, cuando yo tengo la onda, si usted multiplica 60 por el coseno de este ángulo, ¿cuál es el valor máximo de esta onda? Es el valor 60, porque el coseno llega hasta 60 máximo. Sin embargo, para hacer los cálculos de potencia, vamos a decir que es valores RMS. O sea, vamos a utilizar voltajes con RMS para poder aplicar directamente la fórmula de potencia, que es la potencia que estaba arriba, y sigue aplicando. O sea, la fórmula de S es igual a V por I, es en formato RMS. Entonces yo lo que hago es que le agrego el raíz de 2
para poder multiplicar directamente y obtener el valor. ¿Sí? Es un tema de cómo está la fórmula, cómo está indicada la fórmula, digamos, de potencia, que no está en valor pico, sino que está en valor MMS. Entonces, por eso aparece este raíz 2 que está aquí. ¿Sí? Gracias, profe. Y entonces vean que simplemente hacemos una multiplicación. Esta sería la equivalencia de lo que habíamos hecho en corriente directa. No tenemos P es igual a V por I. Y si ustedes ven, esto sigue aplicando, porque si yo tuviera aquí 0 voltios, perdón, 0 grados digamos, de desfase y tuviera 0 grados de desfase, esta fórmula en realidad es la fórmula de P es igual a V por I. Pero aquí vamos a tener ahora una potencia y vean que esa potencia tiene también una componente fasorial. Entonces, estamos simplemente extendiendo el concepto. Entonces, vean que si la pregunta es cuánto es la potencia aparente, entonces es la componente fasorial, en ese caso la hipotenusa del triángulo que vimos arriba de potencia, y ese es el valor de potencia. Pues que esa potencia también va a estar desfasada para adelante y para atrás, dependiendo de... ¿Okay? ¿Está claro? ¿Está ahí? Profe, tengo una duda. Arriba dice más 50 grados y abajo le están poniendo un negativo. ¿Por qué? Vamos a ver, 22, 10, 9.5 es por este símbolo. Vamos a ir a la fórmula arriba. Okay. Este símbolo significa inverso. ¿Dónde lo dice? No sé, ya perdí la representación del triangulito. Es un tema de matemática polar. Esto significa que es el negativo, el que está para el otro lado. ¿Sí? Ok, entiendo. Entonces, hasta ahí, digamos, vean que a pesar de que es un poco más difícil de entenderlo, ¿verdad? Al final de cuentas estamos haciendo el mismo tipo de... Estamos combinando dos cosas. Estamos combinando, digamos, estamos combinando la teoría básica del puro principio de corriente directa, donde P era igual a V por I, y estamos combinando la parte que vimos en las clases anteriores de potencia de corrientes y voltajes fasoriales, y estamos sacando básicamente potencia fasorial. Entonces, ese tipo de ejercicios es los que vamos a empezar a hacer y tenemos que entender. Y ahora ven que este ejercicio, digamos, era el que estaba en la lámina anterior. Era hasta aquí llegaba esa parte. Profe, una pregunta. Ahí no es que se resta el ángulo del voltaje con el de la corriente. Y por eso es el negativo, ¿no? No, sí, el negativo en menos 60. Digamos, esto sí se resta este con este. La pregunta de la muchacha es por qué este 50 se convierte en menos 50. Pero no es por el negativo de la fórmula. Porque uno agarra el de voltaje menos el de corriente. Seguro pusieron el negativo y una vez no. Puede ser que lo metieron. ¿Okay? Está la potencia compleja. Aquí vean que lo vuelven a calcular otra vez, lo vuelven a pasar a senos y cosenos, que simplemente es una forma de representarlo. Y aquí lo que están dando son los valores de los triángulos. O sea, sacaron el triángulo de potencia, P, habían calculado S, y entonces pueden sacar Q. Entonces, teoría, eso es teoría, simplemente hay que saber qué es el factor de potencia. Cuando yo tengo un triángulo de potencia, ¿qué es el factor de potencia? El factor de potencia es el ángulo. Entonces, ¿cómo se representa? Se representa así. Se representa como el coseno del ángulo. Eso es el factor de potencia. Simplemente es teoría. ¿Qué se puede hacer? Cuando yo tengo un triángulo de potencia, puedo calcular el factor de potencia. Y después podría más adelante, que es lo que dice el ejercicio que estábamos viendo, se podría tratar de mejorar, que eso es lo que vamos a ver la próxima. Por el momento, simplemente saber que S se calcula así y que a final de cuentas tiene componente real y imaginaria y tiene componente, digamos, en la hipotenusa del triángulo. Cada uno va a tener su propia forma de, digamos, su unidad de medición. Entonces, cuando es real, era el mismo que habíamos visto originalmente para corriente directa, que es watts. Cuando tenemos la componente, digamos, del triángulo, la parte imaginaria, va a ser VAR. ¿Qué es VAR? Es voltioamperios reactivos. Y cuando tenemos S, o sea, la hipotenusa, van a ser nada más voltioamperios.
Esas son las unidades de esos sistemas. Profe, perdón, con la duda que tenía el compañero, donde dice la potencia compleja es y que ahí el signo del 50 está negativo, que usted nos explicó que eso o sea, que es por el asterisco de la i. El compañero dijo que se restaban, pero en este caso no se restan, se suman, ¿verdad? Porque se están multiplicando. Solo se restarían si se estuvieran dividiendo. Sí, o sea, vamos a ver. Este símbolo, este cambio de símbolo de aquí a aquí es porque U es 60 entre raíz de 2 con menos 10. Perdón, con ángulo de menos 10, que es el componente exacto. Y es el inverso porque tiene asterisco. Entonces quiere decir 1.5 entre raíz de 2 con 50. Pero como está con asterisco, queda como menos 50. Simplemente le cambia. Y esto yo lo sumo. Sumarlo significa que es menos 10 menos 50, entonces da menos 60. ¿Sí? Aquí es una multiplicación. 60, 1.5, 90. Raíz de 2 entre raíz de 2, 2. 90 entre 2, 45. ¿Sí? Gracias. Esto lo podemos hacer de práctica. Lo vamos a hacer otros al final de la clase. Bueno, a la mitad de la clase. Aquí donde quiero llegar, este es igual, es el mismo tipo de ejercicio. Aquí es donde quiero llegar. Esta es la siguiente etapa. Entonces, al igual como habíamos hecho en corriente directa, análisis de mallas y de nodos y de equivalentes, en corriente alterna también va a ser posible. Solo que ahora vamos a tener que hacerlo con análisis fasorial. Entonces tenemos que entender que sigue aplicando las fórmulas de corriente parecidas a la corriente directa, pero van a aplicarse ahora con impedancias y con fasores de corriente directa, perdón, de corriente alterna y con potencias aparentes y reales, aparentes y, digamos, la potencia alterna. ¿Okay? Entonces, sigue aplicando la misma forma. Entonces, esto lo voy a, esto es teoría igual, quiero llegar a los ejemplos. Okay. Esta parte es importante. La potencia compleja. Entonces, ¿qué es la potencia compleja? Es cuánto está consumiendo el circuito, pero en corriente alterna. Eso se refiere. Estamos en corriente alterna, entonces potencia compleja es cuánto consume en, digamos, en fasor, que va a tener dos componentes, al final de cuentas, la real y la reactiva. Entonces, ¿qué es la real? Es el P, la que está, digamos, en el triángulo en la base. ¿Qué es la reactiva? La que está en la parte, digamos, imaginaria, la parte, digamos, en Y. ¿Y qué es la compleja? La suma de las dos. ¿Okay? Entonces, cuando decimos que la competencia compleja y la activa de las fuentes son iguales respecto a la suma de la potencia, significa que es que yo puedo calcular lo mismo que habíamos hecho antes en el laboratorio, de hecho lo hicimos, de calcular la potencia en la fuente y la potencia en la resistencia, pero ahora lo podemos calcular también fasorialmente. Eso sí tienen que acordarse, porque la práctica. Yo calculo la corriente y el voltaje de la fuente, entonces tengo la potencia que entrega la fuente. Y también calculo la corriente y, y el voltaje de o los componentes si están en serie o de los componentes en paralelo y ocupo las corrientes y los voltajes de cada uno, pero esos dos valores son iguales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que entrega la fuente y lo que absorbe los componentes son la misma potencia. Entonces podemos utilizarlo para hacer cálculos, digamos, de despeje o calcular corrientes y voltajes de los sistemas. ¿Sí? Esto es lo que dice aquí al final. Entonces, de la misma manera. Entonces tenemos ahora un circuito similar a los que habíamos hecho en corriente directa, sin embargo ahora tenemos componentes que no son, digamos, no son solo resistencias. Entonces tenemos una fuente que también tiene alimentación en corriente alterna y vean que es fasorial a pesar de que no tiene desfase la fuente. ¿Por qué? Porque la fuente es la referencia. Y vamos a tener, en este caso, 4 componentes. Vamos a tener 4 componentes, 2 resistivos, 2 inductivos, perdón, 1 inductivo y 1 capacitivo. Entonces igual lo que vamos a decir. ¿Cuál es la componente de desfase para un inductor? Es hacia arriba en el triángulo. ¿Cuál es la del capacitor? Es hacia abajo en el triángulo. Vamos a calcular lo que habíamos planteado, digamos, anteriormente, de calcular impedancia, de reducción de impedancia. Entonces vean que tenemos la componente de la impedancia de arriba, que sería esta, la componente de 15 menos J, que sería la de esta segunda parte de la rama, digamos,
y vamos a sacar una impedancia equivalente, como hicimos anteriormente cuando sacábamos, por ejemplo, resistencias equivalentes, pero ahora resulta que esas resistencias equivalentes se extendió el concepto, ahora son impedancias equivalentes, y entonces también tenemos que, digamos, sumarlas fasorialmente. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a sumar 15 más 4, tenemos 19, vamos a hacer menos 10 más 2, y tenemos 8. Entonces, esta es digamos, la representación de la impedancia equivalente ahora de estos 4 componentes. Entonces estamos haciendo lo mismo, estábamos haciendo, digamos, en el sistema de resistencias con corriente directa, pero estamos haciendo reducción de un serie, en este caso, de puras impedancias. Y obtenemos entonces una impedancia equivalente. Esto no es ni voltaje ni corriente. Esto es resistencia en el dominio de la frecuencia, que se llama impedancia. Claro. ¿Puedo repetir eso último? Es que no escuché. Entonces, recuerden que en el laboratorio habíamos hecho reducción de resistencias. Entonces, cuando teníamos varias resistencias en serie o cuando teníamos varias resistencias en paralelo, las juntábamos, digamos, por decirlo así, en una resistencia equivalente. Entonces, lo que hacíamos en corriente directa solo con resistencias, ahora lo vamos a poder lograr, lo vamos a empezar a hacer, digamos, con el concepto extendido de las resistencias que se llama impedancia. La impedancia entonces es, digamos, un componente, ¿verdad?, que va a estar resistiendo a la corriente, pero que al mismo tiempo lo que va a hacer es que también va a desfasarla, porque estamos en corriente alterna, entonces en realidad es una onda lo que va a pasar por ahí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la primera parte de esta solución? Lo que está haciendo el circuito, el ejercicio es que está haciendo un equivalente, digamos, está agarrando todo esto que está aquí junto, ¿verdad?, que incluye esta resistencia, este inductor, esta otra resistencia y este otro capacitor, y los está uniendo en una sola impedancia equivalente, que fue lo que hicimos en su momento con las resistencias. ¿Cómo se hacía con las resistencias? Se sumaban simplemente. Aquí también las estamos sumando, pero las estamos sumando fasorialmente. Entonces yo al final llego a una única impedancia que no es, y eso es lo que decía, esto no es ni la corriente ni el voltaje. Esto es, podríamos decir que es la equivalencia de una resistencia en el corriente directa, pero como estamos en corriente alterna, se llama impedancia. Y esa impedancia tiene dos componentes, tiene amplitud y tiene fase. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias. ¿De dónde sale la impedancia, Johan? Se refiere a este número, me imagino. Entonces, vamos a decir que digamos que yo me voy a parar aquí. Voy a hacer un ejemplo un poco de bajo nivel, pero para que me entiendan. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, me pongo aquí, ¿verdad? Yo soy una persona y yo me paro aquí. Y resulta que yo veo solo para allá, pero aquí hay una pared. Yo no veo cada uno de los componentes por aparte. ¿Qué sucede si yo me paro ahí y yo trato de entender simplemente tocando estas dos terminales, aquí una y aquí la otra, qué hay ahí atrás? Entonces, para la fuente, eso es lo que ve la fuente. La fuente lo que ve es nada más una terminal y otra terminal. Y lo que ve es cómo se comporta la corriente o cómo se comporta el voltaje de ahí para afuera. Eso es lo que ve la fuente en realidad. La fuente no tiene forma de ir y analizar cada componente por aparte. Entonces, como antes en la corriente directa lo que veía la fuente era una resistencia equivalente, que digamos si habían dos resistencias era la resistencia 1 más la resistencia 2, ¿verdad? Esto era lo que veía en corriente directa en serie una fuente, que le llamábamos resistencia equivalente. Entonces aquí vamos a sacar una impedancia equivalente, que es lo que ve la fuente de aquí para allá. ¿Y cómo se calcula? Se calcula igual que lo hacíamos con las resistencias. Vamos a sumarlas. Pero como ahora resulta que lo que tenemos que sumar son componentes que son impedancias, o sea, o tienen una componente, digamos, resistiva solamente, o tienen una componente inductiva o capacitiva, entonces la suma que yo hago es una suma fasorial. Entonces yo tengo que sumar igualmente como hacía con las resistencias, solo que ahora no voy a sumar R's, sino que voy a sumar Z's. Y esas Z's se suman fasorialmente. ¿Está claro?
Sí, profe. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Esto es la Z equivalente, o sea, es el concepto de antes de resistencia equivalente, pero extendido a corriente alterna. Y se llama, no se llama R, se llama Z. ¿Okay? Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron estos dos valores y los sumaron con estos dos valores. Sin embargo, llegaron a un componente, digamos, que tiene las dos partes. Tiene la parte real y la parte imaginaria, la parte polar. Y entonces la representan también como fase, perdón, amplitud y ángulo. Lo que quiero que entiendan y les quede claro es que esto que está aquí no es ni un voltaje, ¿verdad? No es un voltaje y tampoco es una corriente. Esto es una impedancia. O sea, es como la resistencia, pero en corriente alterna. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, una vez que tienen eso, esta fórmula estaba más arriba. Esta fórmula simplemente es la fórmula de cómo se calcula V de Z entre I. Perdón, V entre Z es igual a I, que es la misma de V de por I, pero ahora en fasores. ¿Y cuál Z van a usar? Van a usar la Z que obtuvieron de la reducción del equivalente. Entonces, vean que este valor 20.62 con ángulo menos 22.83 es esta impedancia equivalente. ¿Y cuál es la fuente? ¿Cuál es la alimentación? ¿Cuál es el V? El V es el 220 con 0 grados. Entonces yo obtengo ahora una corriente, pero una corriente fasorial. Y con esa corriente fasorial aplico la fórmula de potencia, de potencia compleja, que es la potencia que es S, no la P, y multiplico V, que es el valor que tenía arriba de la fuente, por I, con el símbolo cambiado, y obtengo entonces ahora sí mi valor de S, que esa es la parte de la hipotenusa del teorema. ¿Qué es esto? Esto es la representación fasorial de la potencia del circuito. ¿Sí? ¿Fernando? Sí, profe, yo tenía una consulta. Todo eso lo estoy entendiendo, nada más me queda la duda de cómo pasar, si se sube un poquito, de el 19 menos J8 a S. No lo tengo tan claro. Con un triángulo. Vamos, esto es un triángulo. Es un triángulo que mide 19 aquí y, no, menos 8 para abajo. Perdón. Y menos 8 aquí. Entonces, con este triángulo, usted saca la amplitud, que es 20. O sea, la amplitud es este lado. Este lado que está aquí, que es la hipotenusa. Y este es el ángulo. Es simplemente trigonometría. Es trigonometría. Ok, perfecto. Gracias. ¿Sí? Entonces, se hace eso, usted hace esto y saca el coseno del ángulo o el seno del ángulo inverso y obtiene, digamos, la amplitud y el ángulo. Y de hecho se puede devolver y calcular con esto más bien el tiempo. Entonces, la misma forma de calcular. ¿Alguna duda ahí? Todo claro, muchas gracias, profe. Si este cambio es simplemente trigonometría. Trigonometría de un triángulo. Luego que tenemos eso, ¿qué hacemos? ¿Ok? Vamos a la fórmula. Esta fórmula en corriente directa se llamaba VSR por I, o sea, voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Aquí va a ser igual, solo que vean que cuando se pone negrita es porque es fasorial. Y la fórmula sigue aplicando. Pero ahora se llama V entre Z es igual a I, o VZ por I, multiplicando la Z aquí. Y aplicamos, ¿cuál voltaje? El voltaje de la fuente. Eso se me dio un fasorial. ¿Cuál Z? La que acabo de calcular. Y entonces obtengo una corriente fasorial. Y último, agarro la fórmula de S y pues multiplico otra vez el valor de la fuente. Ahora la Z, la corriente, digamos, con valor cambiado, ¿verdad? Por el simbolito de cambio de fasor, y obtengo este valor. ¿Qué es esto que está aquí ahora? Esto que está aquí es un nuevo triángulo, pero este triángulo es el triángulo de potencia. Entonces este triángulo es el que estábamos hablando. Este triángulo tiene esta componente P, esta componente Q y esta componente S. ¿Cuál es la componente P? Esta. Es la potencia real, así se le llama. ¿Cuál es la componente Q? Esta. En este caso sería para abajo, ¿verdad? Yo lo dije
es genérico, pero sería con la flecha para abajo. ¿Y cuál es el ángulo? El ángulo es el que se calcula, digamos, con trigonometría del coseno inverso del triángulo. Ese triángulo, la representación de ese triángulo, es el que vamos a empezar a relacionar con el factor de potencia. Es decir, este triángulo se calcula y se obtiene del triángulo de potencia, se obtiene el factor de potencia, que es qué tan para arriba o qué tan para abajo, o sea, qué tan largo de la potencia real está el triángulo hacia arriba o hacia abajo. ¿Okay? ¿Okay? Entonces vean que luego, pues por eso dicen que esto es la potencia real, porque esta es la componente plana del triángulo de potencia, que es la P. ¿Okay? Y esta es la potencia, digamos, la parte aparente. Y pues después van y calculan la potencia compleja por día. Pues igual uno de ejercicio para calcular. Y hasta ahí. Hay uno más. Hay uno más que es en paralelo. Eso ustedes lo pueden realizar. Pero digamos, lo que quiero, la práctica hay que hacerla. Porque la práctica, digamos, vamos a pasar los ejercicios, pero la práctica hay que hacerla y hay que hacer, eso no lo podemos hacer en clase, no da tiempo. Los ejercicios que vamos a hacer ahorita inmediatamente son ejercicios que ustedes tienen que entender más que todo. Y después ustedes van y los van a ir a practicar y van a hacer la práctica que yo les mando y demás. Pero digamos, prefiero explicar y que entiendan qué es lo que estamos viendo. Que ustedes practiquen y si tienen dudas me consulten, a simplemente hacer ejercicios uno tras de otro. ¿Entienden? Porque si no, entonces no vamos a entender. Hay que entender para ejecutar. Después la ejecución nada más es calcular. Igual vamos a ver un par de ejercicios y vamos a ir entendiendo. Entonces, eso es el grupo que entiendo. Igual hay uno de cálculo. ¿Está claro hasta ahí? Los conceptos. ¿De dónde sale ese triángulo de potencia? ¿Qué es una impedancia? ¿Y cómo vamos a utilizarlo para calcular cosas? Si no está 100% claro, tranquilo. Yo sé que tienen que absorber, pero por lo menos que entiendan qué es el sistema. Profe, yo tengo una duda que puede ser un poquito tonta o tal vez de algo que ya vimos y me perdí. Pero en el ejemplo en el que estábamos viendo, ¿verdad? La impedancia total, cuando la calculan, agrupan el 4, bueno, agrupan la primera resistencia con el inductor y luego la segunda resistencia con la capacitancia. Bueno, con el capacitor. Pero ¿por qué lo agrupan como así? O sea, por los puntitos. No, es por lo siguiente. Vamos a ver, hay varias formas de verlo. Voy a explicar las tres formas. La primera forma es que si usted hace una suma de matemática polar, como está ahí, así se hace. Esa es la primera razón. Entonces, si yo tengo este número, esto yo lo puedo representar como un vector. Este vector es un triangulito pequeño, un triangulito de impedancia. Entonces, ese triangulito tiene 4 aquí, ¿verdad? Y tiene J2 para arriba. ¿Verdad? Eso es un triangulito de solamente esta impedancia. Esa es la primera parte. Y el otro igual. El otro resulta que es otro triangulito que más bien es 15 aquí. No está en escala, porque no me cabe. 15 aquí, pero es menos 10 en J. Entonces este triangulito es así. Entonces, el menos 10 en J. Entonces genera otro triangulito. Entonces, en matemática polar, usted suma por componentes. Les había recordado, acuérdense, una forma de verlo es cuando yo tengo, por ejemplo, vectores de fuerza. Cuando yo tengo vectores de fuerza, yo los sumo por ejes. Entonces, yo tengo un vector. Aquí el vector, ¿cuál es? Aquí el vector es este. Digamos que este es Z1 y este es Z2. Entonces, yo sumo los componentes en X y después sumo los componentes en Y y obtengo un nuevo triángulo. Esa es la razón, digamos, matemática de por qué lo agrupan. Entonces, este se suma con este, entonces la suma de 4 más 15 queda 19, porque están, digamos, sobre el eje X. Y sobre el eje Y están J y están menos 10J. 2J, perdón, y menos 10J. Entonces se suman sobre el eje Y. Entonces quiere decir que aquí surge un nuevo triángulo que tiene la suma
de estos dos y ahora es 19. Y la suma de estos dos, que es una resta en realidad, ¿verdad? Porque es 2 menos 10 y sigue dando para abajo y por eso da menos J8. ¿Ok? Esa es la primera forma de verlo, que al final de cuentas lo que estamos haciendo es una suma de componentes, digamos, podemos verlo fasoriales o digamos trigonométricos. Fernando, ¿vas a decir algo? Profe, y tengo una consulta. Entonces, si yo tuviera dos inductores seguidos, no sé si eso es posible, pero si los tuviera, solo los sumo como las Jotas y después ya puedo ponerlo de esa manera, si tuviera una resistencia antes o algo así. Correcto. Ok, O sea, si yo sumo, vamos a ver, solo el inductor solo tiene solamente componente nada más en J, no tiene componente en F. Correcto. Profe, eso le quería preguntar yo, digamos que tuviéramos, digamos, esas dos parejas de resistencia inductor y resistencia capacitor, pero digamos que tuviéramos una resistencia extra que no está, digamos, asociada, por así decirlo, a ningún otro inductor o capacitor. En ese caso, ¿qué sería? Nada más sumar, digamos, esa resistencia en I, por así decirlo. Correcto. Veamos, lo que el compañero pregunta es qué pasa si aquí hubiera otra resistencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esta suma sería diferente. Digamos que desde aquí hasta aquí sería igual, ¿verdad? Estos componentes serían los mismos 4 más J, pero habría un valor único, que sería la resistencia de L1. Y si es 4, sería 4. Entonces habrían 3 triángulos, solo que uno de esos triángulos no tiene, es una línea. Entonces, si yo reduzco el triángulo hasta que no tenga la componente en J, sería una línea. Entonces, eso también es así. Podemos verlo de otra manera. Podemos verlo como que en realidad yo lo que estoy sumando es 4, que es este vector. El otro vector es J2 y es este vector. El otro vector es 15 y es este vector. Y el otro es menos 10 y es este vector. Entonces, ¿qué es esto? O esto, es lo mismo. Es la suma vectorial de los tres. Entonces, si yo hago 4 en esta dirección, después 2 en esta dirección, después 15 en esta dirección, y después menos 10 en esta dirección, surge este otro vector. Es una suma vectorial, al final de cuentas. O polar, o XY, como quieran verlo. ¿Sí? Entonces, basado en eso, digamos, no importa el orden en el cual uno, digamos, que agrupara esas parejitas. De hecho, uno lo podría hacer sin agruparlo, nada más tirando todas las Sí, sumas en de todo, realidad no. digamos. Por qué lo están agrupando? Y tal vez es algo que no incumbe tanto en el curso. Y es lo siguiente. En la realidad, no existe esto solo. O sea, no existe un componente real que solo sea una inductancia. No existe. Porque no hay, es, digamos, algo ideal que no existe. Lo que existe realmente es esto junto. Si yo tengo una bobina, acuérdense que habíamos dicho que un inductor, ¿verdad? Esta bobina que está aquí es un enrollado, ¿verdad? Ese enrollado, digamos que es un inductor. No existen los inductores ideales. Todos los inductores tienen una pequeña componente resistiva. Entonces, por eso es que ellos los agrupan. Vean que, de hecho, el ejercicio habla sobre, aparece una fuente de transmisión, ¿qué? La impedancia es esta. Entonces, probablemente esa impedancia es la impedancia de esta bobina, solo que se separa en dos componentes para poder analizarlo. A la hora del ejercicio, sí, se pueden sumar por aparte. Pero vamos, si están agrupándolo, pues sí, lo sumamos agrupado. Pero para el ejercicio, para la matemática fasorial, yo lo puedo sumar por aparte. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Okay? Igualmente, lo mismo pasa con los capacitores. No hay capacitores ideales. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente, como les digo, esto se sale un poco de lo que estamos tratando de analizar. Probablemente esto sea la impedancia del capacitor, incluyendo una pequeña parte resistiva. Entonces, ellos lo agrupan también ahí. Y después sacan digamos, una herramienta matemática que es que dicen cuánto es el equivalente de los 4 juntos. Y sale esta nueva impedancia. ¿Sí? Claro. Igual es tú. Ahí está el documento. Lo pueden leer y entenderlo y absorberlo y si no tienen dudas. Igual vamos a ir los ejercicios que eso van a terminar de checar. Claro. ¿Listo? ¿Alguna duda? Entonces vamos a los ejercicios. Vamos a hacer
Vamos a hacer como 3 o 4 ejercicios hasta donde los logramos entender, pero no los vamos a hacer nada más haciéndolos. Quiero que los entiendan. O sea, véanlos, vamos a dejarlos puestos para que los entiendan y vamos a tratar de analizarlos. Vamos inclusive a empezar con unos un poquito más atrás. Vamos a empezar unos de corriente directa como para refrescar y vamos a ir practicando. Pues, lo primero que vamos a hacer inclusive es algo que ya hicimos. Vamos a empezar uno con un de resistencia equivalente. Entonces, ya hicimos varios, ¿verdad? Hicimos inclusive en el laboratorio, pero vamos a recordar y practicar sobre todo el tema visual. La parte teórica ya la tenemos que tener clara, ¿verdad? Y la parte teórica es cómo se calcula un equivalente en serie y cómo se calcula un equivalente en paralelo. Alguien que me recuerde, tienen que tenerlo súper claro porque lo acaban de hacer para el reporte. ¿Cómo se calculan resistencias en serie? Se suma la resistencia normal y para resistencias en paralelo se suman los inversos. Entonces, eso lo tenemos clarísimo. Una vez que visualmente vimos que están en serie, simplemente las sumamos. Una vez que visualmente vimos que las que están en paralelo, simplemente hacemos la suma de los inversos. ¿Está claro? En realidad es 1 entre la resistencia equivalente es igual a la suma de los inversos, ¿verdad? Hay que después despejar, ¿verdad? Para hacerlo. Pero entonces, ahí el tema más bien es, y creo que lo vieron en el laboratorio, el tema visual, de cómo están conectadas. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, voy a dejarlo un minuto para que lo vean y lo traten de visualizar y después lo vamos a resolver. Ahí, la pregunta es la resistencia equivalente entre varios de los puntos. Entonces yo ocupo saber cuál es la resistencia equivalente entre 1 y 2, entre 1 y 3 y entre 2 y 3. Ven que ahí estoy utilizando una topología como rara. O sea, esto se parece a algunos de los de laboratorio, pero resulta que estoy pues poniendo además 3 terminales, que es una cosa como rara. En laboratorio se emplean 2 terminales. Entonces, hay uno que es increíblemente sencillo. Si alguien, digamos, en el laboratorio entendió bien, lo ve y sabe cuánto es. Alguno identifica alguno de esos 3 sin calcularlo y sabe cuánto va a ser la resistencia. 1 y 3, profe. Punto 1 y 3 es 0. ¿Y cuánto es? Cero, Bueno, profe. es infinita más bien. No, ¿cómo era? Cero. O sea, que no hay resistencia, Cero. 0, ¿no? Sí, perdón, que no hay resistencia, que va a pasar por ese camino porque es el más fácil. ¿Okay? Correcto. Para saber si es 0 o es infinita, acuérdense de la fórmula. Sube, se ve por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí entre 1 y 3? Lo que hay es un camino que no tiene resistencia. O sea, quiere decir que este camino que está por aquí no tiene ni una sola resistencia en el camino. Entonces, ¿qué sucede? Que la resistencia es 0, ¿verdad? Y entonces lo que se hace infinito es la corriente. ¿Sí? Porque esto tiene que Sí, balancearse. perfecto. Entonces, esa es la forma de acordarse, digamos, cuál es 0 y cuál es infinito. Con la fórmula. V es R por I. Entonces, acuérdense que hay 2 formas de verlo. Uno es que usted la despeja, ¿verdad? Entonces, algo que sea entre 0 e infinito. O la otra es que usted se da cuenta de que para que la fórmula se balancee, usted tiene 0, la única forma de balancearla es con infinito. Es como la misma forma. Ahora, nada más digamos, algo más bien como real. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa en la realidad? No estamos hablando del circuito. ¿Qué pasa en la realidad cuando esto sucede? Un corto, profe. Ah, correcto, un cortocircuito. Y, perfecto, Johan, cortocircuito. Al Pero menos más en lo allá. que vimos, se nos quema bueno, el amperímetro se nos quemaría el fusible, creo que es la palabra que encontramos. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Lo que pasa es que si yo tengo un voltaje aquí, digamos que es un voltaje de la red eléctrica, digamos que yo aplico aquí 120 voltios. Cuando hay corriente infinita, lo que pasa es que algo se funde, ¿correcto? Algo se quema. ¿Por qué? Porque nada aguanta corriente infinita. ¿Verdad? Entonces, simplemente todo tiene una capacidad máxima de corriente. Empieza a subir y subir y subir, y en el momento que su capacidad máxima se da, una de dos. O la protección que está en algún lugar se abre y dice, no, yo no puedo dar corriente infinita. Simplemente me desconecto. O si no es así, entonces el componente se empieza a aumentar la corriente, la potencia que pasa por ahí empieza a aumentar y llega el momento en que se calienta tanto que se daña.
Y eso es lo que llamamos como cortocircuito y se quemó. Eso es lo que pasa en la realidad. Ven que esto es un ejercicio, digamos, teórico, pero digamos, también quiero que entiendan la parte de okay. Ahora, los otros dos, ya dijimos entonces que entre 1 y 3, la resistencia es 0. Los otros dos se pueden calcular visualmente, ¿o no? ¿Hay alguno que se pueda calcular rápidamente solamente visualmente? ¿Alguno ve alguno? Profe, el 1 y 2 no sería solo la resistencia 1. Tienen que nada más el camino es este. Entonces vamos a llevar hacia el campo. Entonces, ven que rápidamente o sea, cuando hay ejercicios de ese tipo, hay que sentarse y leerlo un poquito. No solamente es ponerse a calcular. ¿Sí? Profe, no, que está muy interesante el ejercicio en realidad para visualizarlo y me pareció interesante porque en un momento pensé que debería contar las otras resistencias porque se metía como en los otros caminos, pero entonces no es así, solo considero las resistencias que hayan en el punto, del punto al punto que me están mencionando. Sí, porque usted lo que quiere ver es vamos a analizarlo. Porque este es el otro profesor. Pero bueno, el que es claro es el 1.3. 1.3, 0. Si quiere que usted lo ve, había uno en el laboratorio que era igual, ¿se acuerdan? Que tenía un cable por fuera que daba toda la vuelta y llegaba al mismo lugar. Exactamente. No era igual, pero digamos, tenía ese mismo detalle. Pues vamos a irlo a analizar. Profe, perdón, pero ¿por qué solamente se considera el R1? ¿No se podría considerar que el R1 está en paralelo con el R2, R3? Vamos a analizarlo. Okay. Sí, disculpen, tiene razón, estoy equivocado. El que es calculable rápidamente es 1, 3. Los demás sí hay que calcular. ¿Okay? Entonces, ahora sí. Este es el paso que ocupo que traten de entender. Que es que yo para lograr solucionar esto, tengo que visualmente reacomodarlo sin que pierda los nodos ni las mallas. Entonces yo puedo reacomodar para arriba y para abajo todo lo que quiera, siempre y cuando los puntos estén conectados todos a los mismos puntos. Entonces, a la hora de reacomodarlo, voy a pasarlo un par de veces para adelante y para atrás, pero vean que el punto central es punto B. 1, 2 y 3 son los nodos externos. Si ustedes ven esa topología, es exactamente esa misma. Entonces traten de identificar 1, traten de identificar 2 y traten de identificar 3. Inclusive si quieren lo pueden dibujar. Quieren, digamos, lo dibujan y tratan de entender por dónde están pasando las cosas. Entonces vean que R1 y R2, R1 está entre 1 y 2. Me devuelvo lo que decíamos, entre 1 y 2 está R1. Entonces sigue aplicando, sigue siendo la misma topología. Ahora, el punto B está en el medio de R3, R4, R5 y estos dos. Está ahí mismo. Está en el punto medio de R2, R3, R4, R5. Ahí está el punto B. Y el camino entre 1 y 3 existía directo. Ahí sigue existiendo. Aquí hay un cortocircuito. ¿Cuánto es la resistencia aquí? 0. Entonces, una vez que yo tengo esta topología, vean que ahora es mucho más fácil entender cómo reducirlo. ¿Cierto? Entonces, ahora sí, yo veo que estas tres claramente están en paralelo. Aquí también lo estaban. Lo que pasa es que es muy difícil verlo, porque hay que reacomodar la topología. ¿Sí? Esta lámina igual yo se la voy a pasar. ¿Okay? ¿Lo ven? Okay. Entonces ahora resulta que entonces sí, si ya vemos la topología, sí la ven más o menos, por lo menos medio entienden de que se está reduciendo yendo mismo. Profe, lo que honestamente no veo es donde las tres R's que puso en paralelo, o sea, como la separación entre esas y la que está abajo. Okay. Eso se ve con los puntos. Entonces ve aquí, de 1 a 3 es todo este camino que está aquí.
Pero desde ese camino que está ahí, se tocan esta resistencia y se mete a B, esta resistencia se mete a B y esta resistencia se mete a B. Entonces, ve que es lo mismo. Esta se mete a B, esta se mete a B y esta se mete a B. Y llego al punto B y de ahí cruzo a esta que va hacia el punto 2. Entonces, desde aquí la única forma de llegar al punto 2 es por esta. Ok, ya lo vi. Es un tema, Profe, sí, entonces R2 estaría en serie con las demás que están en paralelo. Es que eso es lo que no estoy entendiendo. correcto. Ahí está R2. R2 está en serie con este paralelo. Entonces ya ahora aquí sí es muy sencillo ver cómo se soluciona. Alguien que me diga cuáles son los 2 pasos o los 3 pasos para solucionar este paralelo. ¿Qué hacen primero ahí ustedes? Primero hay que hacer las que están en paralelo, ¿no? R3, R4 y R5, creo que Bueno, aquí son, está, ¿no? ¿verdad? Correcto, aquí está la solución, pero sí, correcto. ¿Por qué? Bueno, sí. Correcto, aquí está la solución. No, nada más no vean esto todavía. Pero sí, digamos, aquí está, aquí se ve visualmente muy fácil de que este paralelo hay que hacerlo primero. Y sale un R equivalente de estos 3 juntos. Y después, como dice la compañera correctamente, entonces resulta que ahora este paralelo, yo calculé y ahora hay un R equivalente de paralelo, ahora está en serie con R2. ¿Y cuál es el último paso? El último paralelo. ¿Sí? ¿Que sería cuál? Sería el que quedó aquí completo, todo esto, en paralelo con R1. ¿Sí? Entonces ven que la matemática ahí está, y la matemática pueden copiarla y la van a tener, pero la matemática no es la parte fácil, la parte difícil. Lo difícil es reorganizar esto. Pero para eso, y por eso digamos en el laboratorio, por ejemplo, siento como que ha sido un poquito complicado el tema de ver los nodos. Esto es el ejemplo perfecto de que uno vea los nodos o no los vea. Porque si uno puede pasar de aquí a aquí, es porque ve los nodos. ¿Sí? Listo. Vamos con eso. Les va a quedar igual, yo se los voy a mandar y lo van a poder, digamos, revisar y que recalcular y demás. Profe, ¿por qué el camino de 1 a 2 no puede ser nada más R1? Porque de aquí cuando yo reduzco, voy a hacer los pasos de reducción sin números, ¿verdad? El primer paso de reducción es, yo tengo aquí R1, disculpen que queda completamente la línea toda torcida, pero es que con el mouse es muy difícil de escribir. Yo hago el primer paso de reducción. La primer paso de reducción yo tengo un equivalente aquí, ¿verdad? Y R2. Y digamos aquí queda, ese es el primer paso de reducción, ¿cierto? Donde esta que está aquí es el equivalente de la tabla de estos 3. ¿Sí? Sí, pero lo que no entendí muy bien, digamos, ¿por qué no puedo pasar de 1, después R1 y después llegar a Otra vez, ¿por qué no puedo pasar de 1? de 1, digamos, de la conexión 1, después pasar por R1 y después nada más seguir hacia 2? No sé si me Sí, explico. sí, entiendo. ¿Por qué? Porque entonces usted está simplemente ignorando que aquí hay un nodo. Porque en este nodo hay una corriente que viene por aquí, hay una corriente que viene para acá y hay una corriente que viene para acá. Ah, ok, sí, se me estaba dividiendo la corriente y nunca la junté, por decir eso. Correcto. Si usted dice, Ajá. nada más pase por aquí, Sí, ya entonces entendí. está diciendo que esta resistencia aquí no está conectada. Ajá, ok. Gracias, La otra, profe. la otra forma de verlo, la otra forma de verlo es que si usted resulta que recorta este paralelo, y después lo que estaba dibujando, digamos, y hace serie aquí y llega a una resistencia única que está aquí en paralelo. Y entonces no, el camino único, equivalente de todo lo que redujo, perdón, no es sobre R1, sino que se R1 en paralelo con todo ese equivalente a la derecha. Ok. Aquí hay algo que digamos que yo creo que ya se están dando cuenta y es que a pesar de que aquí estamos haciendo reducción de paralelos, de resistencia en paralelo, en realidad como la definición de resistencia viene de corrientes y de voltajes, al final de cuentas tenemos que mezclar todas para entenderlo mejor. No podemos simplemente reducir. ¿Por qué es que resulta que este camino existe? Porque aquí hay un nodo.
Y eso ya viene de la parte de Kirchhoff, que es que el camino de 1, el camino de 1 a 2 es el mismo que de 2 a 3. Vamos a ver, el camino de 1, la compañera pregunta en el chat, bueno, es que si el camino de 1 a 2 es el mismo de 2 a 3, de 2 a 3. Es correcto. Muy bien, eso es una muy buena, una muy buena señal de que la compañera entendió. ¿Cuánto es la resistencia equivalente entre 1 y 2? Es la misma que entre 2 y 3. ¿Por qué? Porque resulta que 1 y 3 son el mismo nodo. Entonces, para yo llegar de aquí a aquí, tengo que pasar por todo ese paralelo. Pero para llegar de aquí a aquí, también. O sea, este es el mismo nodo del de arriba. ¿Sí vieron eso? ¿Vieron esa parte? O sea, ¿cuánto? Entonces, la pregunta de cuánto es el equivalente de 1 a 2 es el mismo equivalente de 2 a 3. ¿Por qué? Porque este punto y este punto en realidad son el mismo. Sí. Bueno, avancemos porque si no va a ganar un poco tarde. Igual como les digo, esto les va a quedar ahí. Bueno, aquí está. Este es el mismo ejercicio, pero ahora con números. En el anterior estábamos dejándolo indicado en términos de la R. Pues ven que si es el mismo ejercicio, yo ahora le pongo números, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se vería ese ejercicio? Pues ven que es exactamente el mismo, es la misma topología. Solo que ahora yo pregunto por estos valores. Pregunto de aquí a aquí. Lo que hice fue que abrí aquí. No es el mismo exactamente, es la misma topología, pero yo estoy abriendo este punto. Pues veámoslo así. ¿Cuál es la resistencia equivalente de 4 a 5? Si todas estas resistencias son 3 ohms. Pues analicemos. Empecemos por la fácil. ¿Cuánto es la resistencia entre 1 y 3? 0 otra vez, profe. Ya la vemos fácil, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque aquí hay un camino directo que pasa de lado a lado. Ya lo vimos en el laboratorio, lo estamos viendo en el anterior y aquí no. Entonces, ahora, si yo quiero llegar de 4 a 5, yo abrí aquí. Pues, ¿cuánto es la resistencia? Entre 4, pasando por todo esto y llegando a 5. Si esta es 3 ohmios, esta es 3 ohmios, esta es 3 ohmios, esta es 3 ohmios. Pues, ¿cuánto sería? Lo primero que tenemos que ver es reacomodar la topología. Es lo que tenemos que hacer. Es la forma más fácil de hacerlo. Si no, es muy complicado. Pues vean que esa topología es esta misma. ¿Por qué? Aquí está 4, aquí está 5, y el único punto común que quedó abierto fue el 2. ¿Volverlo? Este punto común está aquí en medio. Y tiene una resistencia para acá y una resistencia para acá. Pero este punto es este mismo punto. Este punto es 4. Y este punto es 5. Es la misma vuelta de este lado. Entonces, 4 tiene 3 posibles caminos. Y 5, solamente uno hacia 2. Entonces, igual. 4 tiene 3 posibles caminos. Este y el paralelo. ¿Cuál es el paralelo? El paralelo es este. Bueno, que lo vean. Igual les va a quedar, como les digo, pero sí tenemos que entender que esta topología, simplemente dándole vuelta y acomodándola, queda así.
Sí, profe. Entonces, ¿cómo se calcula? Listo, es un equivalente. Entonces, simplemente, esto es en serie, quedan 6, y después el equivalente de 1 entre 6, 1 entre 3, 1 entre 3, y listo. Ven que la matemática no es lo difícil, la matemática es lo más sencillo. Y bueno, pues saberse la fórmula de que ese 1 entre es equivalente, y eso, pues, es la fórmula. Pero el problema es la topología y cómo calcular. Esos dos son prácticas para sumarle, digamos, a lo que vimos en el laboratorio. Y si, digamos, tenemos que saber cómo hacer eso. ¿Está bien? Vamos a hacer dos más. Entonces, una vez que ya calculamos corrientes, perdón, equivalentes, entonces ahora el otro tipo de circuitos que me interesa que veamos son los de corrientes y voltajes. Aquí estamos en corriente directa. Lo que vimos ahora, más adelante, más atrás en la teoría, era corriente alterna, fasores y demás. Aquí no estamos viendo eso. Aquí nada más es fuentes de voltaje fijas y fuentes de corriente fijas y fuentes y resistencias que no tienen componente fasorial. Todo está, digamos, lineal. Todo está sobre el eje X. ¿Está claro? Pero sí sigue aplicando ley de Ohm, ¿verdad? La suma de los voltajes en una malla es igual a cero. Y ley de Kirchhoff, perdón, ley de Kirchhoff, la primera y la segunda, ley de Ohm es V0 por I, ¿no? Sigue aplicando también. Y también sigue aplicando ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Okay? Entonces, no, todo lo que entra y todo lo que sale es igual a cero. Entonces ahora, la pregunta es, ¿cuál es V0? Entonces, la primera pregunta, ¿de dónde a dónde se mide V0? O sea, V0 lo ponen aquí arriba. Pero acuérdense que los voltajes son una diferencia de potencial. Entonces, si aquí está el potencial alto, ¿de dónde yo mido el potencial bajo? Entonces, a ver, acuérdense que el potencial se mide así. ¿Verdad? Yo tengo un más, un menos, y yo tengo un voltaje. Este es mi voltaje. Entonces, si me estaban pidiendo a mí, preguntándome, que yo calcule V0, o sea, el voltaje de potencial alto, que es este de arriba, ¿desde dónde saco el potencial bajo? Alguien tiene que saber. Si no, llamo de uno por uno. Desde la parte, digamos, como de negativa de la fuente, ¿no? Como por la resistencia de 4 ohms. No sé. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué significa ese símbolo? La Tierra, ¿no es? Tierra, profe. Entonces, la Tierra siempre va a ser nuestra referencia. En cualquier sistema eléctrico, la Tierra es simplemente el potencial cero. Entonces, este potencial bajo que yo ando midiendo siempre va a ser 0 volts, por referencia. Y sobre eso, yo calculo para arriba. Entonces, aquí lo que podrían dar es que la fuente está invertida. Está con el positivo para abajo. Pero igual mi punto de referencia siempre va a ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero que hay que ver. Entonces, ahora sí empezamos a analizarlo. ¿Cómo vamos a calcularlo? Entonces, ven que yo puedo hacer varias cosas. Yo puedo hacer una malla aquí, por ejemplo. Y también puedo decir el voltaje de esta resistencia más el voltaje de esta resistencia más el voltaje de estos dos componentes es igual a 0. Es una opción. La otra es que yo puedo hacer ley de Kirchhoff, pero de corrientes. Yo puedo decir que las corrientes que entran y salen a este nodo son iguales a 0. Es otra opción. Y tengo dos nodos. Aquí tengo otro. Podría hacerle también a este. Entonces, por ahí es donde tengo que empezar a analizar. Tengo que acordarme que la suma de los voltajes en una malla, o sea, en este círculo que está aquí, es igual a 0. Y también que las corrientes que entran o salen de un nodo, que esto es un nodo, ¿verdad? Aquí hay otro nodo, son iguales a 0. Entonces ahí es donde tengo que empezar a trazar, digamos, fórmulas basadas en esos corrientes y voltajes. Entonces, vamos a ver. Entonces, vean ¿qué voy a hacer? Voy primero a poner otros dos voltajes de referencia. Entonces voy a poner, me están preguntando V0, pero aquí también hay un voltaje y aquí también hay un voltaje. Yo los voy a poner para poder hacer cálculos y poder, digamos, obtener datos. Y voy a empezar haciendo esto. Esto es una malla
de corrientes en este nodo. Entonces, recuérdense que son las corrientes que entran y salen. ¿Cómo sé yo qué entra y qué sale? ¿Cómo las represento? Cuando una corriente entra y una corriente sale de un nodo. ¿Cuál es la forma de representarla? Creo que si entra es, bueno, no sé, puede que sea esto, pero si entra es positivo y si sale es negativo, es así. Correcto. Porque en realidad la fórmula es que lo que entra a un nodo es igual a 0. Entonces, si yo tengo la fórmula y la pongo como igual a 0, hay unas que son negativas y se despeja. ¿Verdad? Sería lo mismo decir que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces, la fórmula queda balanceada. Si yo paso todo para un lado, unas quedan negativas. Eso es lo que estamos haciendo. Pero aquí estamos combinando dos cosas. Esto en realidad es una fórmula de corrientes. Vean que esto es la corriente IU, la corriente de la fuente. Esto es una fuente de corriente. Entonces, primer concepto. Esto es una fuente de corriente, como tiene flecha, ¿verdad? Y la corriente va en esa dirección que indica la flecha. Esto es una fuente de voltaje y el voltaje tiene positivo y negativo. Eso está en la teoría del libro. Entonces, esto es una fuente de corriente ideal. O sea, nada más genera corriente. Hay un voltaje aplicado ahí, pero a mí lo que me dice esta fuente es, aquí hay una corriente que va en esa dirección y es igual a 5 amperios. Eso es lo que me dice ese símbolo. Les digo, tiene un voltaje aplicado, pero no es el que me interesa. Me interesa que hay una corriente y sale y yo sé que es ese valor exacto. Entonces, esta primera parte de la fórmula es analizar este nodo. Todo lo que entra y todo lo que sale de ese nodo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a era corriente de entrada. Entonces vamos a poner como convención de que lo que entra es positivo. Entonces, aquí entra la corriente. Entonces, ¿esa corriente cuánto es? 5. Porque es exactamente lo que está entrando. Ahora vamos a ir y vamos a calcular esta corriente que está aquí. Pero entonces no tenemos el valor de la corriente. Yo no sé cuánta corriente entra ahí, pero tengo otros datos. Y sé que el voltaje aplicado a un componente es igual a la resistencia por la corriente. Entonces lo que estoy haciendo aquí es que estoy despejando. Entonces estoy despejando la fórmula de V, que es igual a R por I, y la estoy representando como, a ver, V entre R es igual a I. Entonces, como esto es una corriente, yo puedo sumar 5 amperios de la fuente que viene de arriba con este valor, que este valor sigue siendo una corriente. Solo que estoy calculándolo con la fórmula de V entre R. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Okay? Entonces, esas dos son las corrientes que entran. Por eso están positivas y están del lado izquierdo de la fórmula. Si yo hiciera la fórmula toda completa del lado de 0, acuérdense que la fórmula en realidad es que todo lo que entra es igual a 0. Entonces, si yo continúo del lado de 0 y no despejo, aquí ya lo despejaron. Esto sería negativo. Pero si yo lo paso inmediatamente al otro lado de la fórmula, simplemente lo pongo positivo del otro lado de la fórmula. Y es lo mismo. Entonces, ahora tengo que V0, estoy haciendo este lado de aquí, perdón. Este componente. O sea, voy a calcular la corriente sobre esta resistencia, esta corriente. Entonces, igual, yo tengo que decir, el voltaje aplicado es V0 menos el voltaje que está del otro lado. Pero ¿cuánto es el voltaje que está del otro lado? El otro lado tiene menos 40 voltios. Eso es lo que pueden ver de que la fuente está invertida. Yo pongo el voltaje que está aplicado en este lado, sea el que sea. Si es menos 40, es menos 40. Yo estoy haciendo de aquí para acá. Perdón, de aquí para acá, para calcular esta corriente que baja. Entonces, por eso aquí yo tengo negativo en esta forma. ¿Y entre cuánto? Entre la resistencia. Entonces, esto es también una corriente, pero está calculado con esta misma forma.
Y después, ¿qué falta? El otro componente, igual. Entonces ahora V0 menos, ¿cuánto? V3. Y simplemente agarro, saco los decimales, digamos, pongo este más aquí, menos, menos, más. ¿Y V3 cuánto es? V3 es ¿entre cuánto? Entre 8. Es la resistencia que pasa ahí. Entonces tengo una primera fórmula de Kirchhoff a punta de corrientes. Solo que están calculadas como la fórmula de U entre L, porque yo no tengo en este caso las corrientes, es lo que estoy buscando. ¿Qué hago después? Empiezo a despejar. Reduzco la fórmula, multiplico, calculo los datos y llego a un valor lo más reducido posible. En ese caso es este. Profe, no me quedó claro. ¿Cuál? ¿Qué parte? ¿Se cortó? ¿No te oí? ¿No quedó claro? Estaba haciendo como un eco ahí. No me quedó claro por qué más 20 y también ahí el más 40, ese negativo, que se cancelan ahí. Ok. Bueno, un segundo para quitar todas las rayas. Entonces, acuérdense que cuando yo tengo un componente pasivo, la corriente va para allá y el voltaje va para acá. Y sobre esa topología de signos, yo hago es igual V es igual R. ¿Sí? Donde aquí está el voltaje positivo y aquí está el voltaje negativo. Entonces, si yo tengo que hacer eso, esta convención para esta resistencia, ¿verdad? Entonces yo tengo que decir, si la corriente va para acá, mi voltaje va para acá, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es el voltaje aplicado en esta dirección? Es menos 40, porque aquí yo empecé con mi referencia negativa. O sea, yo empecé aquí y aquí hay menos 40. Yo hago este menos este. Si la fuente estuviera invertida, sí sería 40. Pero no es menos 40 porque la fuente está invertida. Ah, ok, perfecto. Sí, ya lo veo. Muchas gracias. ¿Okay? Entonces, como les digo, hasta aquí es puro despeje. Simplemente agarro esta fórmula grande y la reduzco, la reduzco, la reduzco. Y llego a un componente de una fórmula. La fórmula de reducida, que me faltan variables, pero entonces ahora tengo que hacer otro análisis en otro lugar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer ese análisis ya no en este nodo, sino ahora en este nodo. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ahora voy a decir que la corriente que sale es positiva. V1, ¿a dónde está aplicado? Está aplicado aquí. Entonces, V1, ¿entre cuánto? Entre la resistencia que está aplicada ahí. Entonces, entre 1. Y V1 menos V0 sería esta menos esta entre esta resistencia y entonces entre 2, que es la resistencia de 2 ohms. ¿Qué sucede aquí? Vean que aquí todas están positivas, pero acuérdense que hay variables. Aquí hay valores, digamos que yo no conozco. Entonces puede ser que aquí algo se balancee. De hecho, tiene que. Yo lo pongo igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí todo está saliendo. Ahora, vean algo muy importante. Vean algo muy importante y es que yo dije en el análisis inicial, en esta parte del análisis, yo dije que la corriente iba en esta dirección y que la corriente iba en esta dirección. Esta no la usé, pero la coloqué ahí y dije que iba en esta dirección. Cuando yo me bajo a la segunda parte del análisis, yo mantengo las mismas direcciones. No puedo en uno hacer, decir que la corriente va para allá, para la derecha, digamos, por ejemplo, la resistencia V1 menos V0, y cuando hago la segunda parte de la ecuación, decir que va para el otro lado, porque si no, entonces estoy cambiándole un signo que no tiene la corriente. Entonces ven que a pesar de que aquí todo sale y es igual a 0,
yo sigo respetando las convenciones de que la corriente aquí va para allá, aquí va para allá y aquí va para allá. ¿Sí ven eso? Entonces ven que tengo una segunda fórmula. Entonces ahora tengo V1 relacionado con V0 y aquí también tengo 1 relacionado con V0. Entonces, ¿qué hago? Despejo la segunda fórmula hasta que llego a un valor de V0 en términos de V1. Y lo que tenía anteriormente era lo mismo. Entonces ahora sí, meto una dentro de la otra, entonces tengo V0 es igual a 3 V1. Agarro este valor de V1 que tenía la primera fórmula, lo coloco aquí y despejo V0. Y queda un valor de V0. ¿Sí? Entonces lo mismo. La matemática es sencilla. ¿Qué es lo que aquí tiene valor y que digamos que ocupo que entiendan lo mejor posible? Es la interpretación del circuito. Armar las fórmulas. ¿Cómo yo hago? ¿Por qué me paro en un nodo? Aplico ley de Kirchhoff e inmediatamente entonces sale esta fórmula. ¿Cómo me paro en el otro nodo? Aplico ley de Kirchhoff y entonces sale esta fórmula. Y después simplemente después. Profe, yo tengo una consulta. Con respecto a, digamos, esos V, ¿es porque usted los denominó así o es que ahí se está aplicando un voltaje? O es que, digamos, me parece curioso que en este cálculo que usted hizo, número 2, es 5 más V1 entre 1, pero pensé que había que ponerlo igual, como sigue el otro término, que es V1 menos V0 entre 2. O sea, no me queda claro por qué solo se puso V1 entre 1. Ok, ¿por qué? Porque vea que si yo tengo aquí tierra, o sea, aquí hay 0 voltios. Entonces en realidad este término es V1 menos 0. Porque yo sé que aquí hay 0. En los demás, en estos de aquí, no. ¿Por qué? Porque aquí es V0 y aquí es otro voltaje que no tengo seguridad que es 0. Aquí es otro voltaje también que es V3 que no tengo seguridad que es 0. Aquí es el único lugar donde yo sé que sí está aplicado necesariamente 0. ¿Por qué? Porque en realidad esto es V1 menos 0. Podría poner aquí V4, pero lo que pasa es que yo sé que es diferencia entre 0. Ok, perfecto. Muchas gracias. Sí, me quedó claro. Lo que pasa es que aquí no se ve, pero vamos, en la lámina anterior se veía esto. Aquí hay 0. Esta es referencia. Entonces, para mí este voltaje es 0. Profe, y bueno, esto es una pregunta ya un poco más de curiosidad. ¿Cómo se ve en la vida real esto que llaman tierra? Porque la verdad no tengo noción de cómo es en la vida real. Vamos a ver un ejemplo físico. Ok, en la vida real, digamos, en equipos de bajo voltaje, ¿verdad? Voy a tratar de dibujarlo. Me va a salir bien feo, pero bueno. Un toma corriente, digamos, de computadora, tiene dos posibles opciones, por ejemplo. Tiene o dos rayitas, ¿verdad? Y está el culito, y aquí está el cable, ¿verdad? Esa es una opción, cuando tiene nada más dos cables, dos enchufes, digamos, de conector. Cuando el componente dicen que está polarizado, tiene tres. Tiene uno y tiene un hueco, un pin central. Si saben que estoy dibujando aquí, se entienden la diferencia, digamos. Esto es un cable de alimentación, digamos, lo que trae la laptop, o lo que tiene el adaptador del celular, o lo que tiene un electrodoméstico, por ejemplo. Sí, se entiende. ¿Okay? Entonces, en un sistema eléctrico residencial o inclusive industrial o lo que sea, este pin que está aquí es 0 voltios. Este pin que está aquí es 120 voltios. Que sería como un electrodoméstico, por ejemplo. Pero no tiene tierra. Cuando tiene polarización, o sea, tiene un cable aquí y tiene este pin, entonces esto es 0 voltios, esto es 120 y esto es tierra. ¿Qué es físicamente? Y eso ya se sale completamente del alcance del curso. ¿Qué es esto? Esto es un cable que va hasta un tablero eléctrico y ese tablero eléctrico literalmente tiene un cable, un conductor que se entierra en la tierra,
literalmente. O sea, usted va a algún lugar fuera del edificio y, digamos, hay un nombre que sí es relativamente conocido, que es una varilla Copperwell, que es una varilla de cobre que mide 2 metros, que está en algún lugar de la casa, si la instalación eléctrica de la casa está correctamente hecha, o si es un edificio, digamos, y literalmente esa varilla se entierra en la tierra y se usa de referencia de voltaje. Pues, ¿cómo se ve? En electrodomésticos o en componentes eléctricos, se ve como un cable adicional al de 0 y 120. En la parte, digamos, de dónde se jala esa tierra, dónde se jala esa referencia, es literalmente un aterrizaje físico, donde yo agarro para generar un potencial base 0, se utiliza la tierra, o sea, buscar en algún lugar del edificio y se haga una varilla y se aterriza, se clava digamos, en la red, de la red de la tierra y se usa como referencia. Sí. Muchas gracias, profe. Sí, siempre he tenido esa duda. Digamos, en una casa normal, residencial, que está construida hace pocos años, en algún lugar de la casa hay eso, hay una varilla que está clavada en el piso. Aquí estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Porque aquí estamos simplemente utilizándolo como una referencia matemática para el circuito, pero en algún momento vamos a llegar, digamos, a utilizarlo. Por lo menos en algún momento crece hacia eso. Tal vez digamos un poco más de contexto. Ustedes, digamos, son de 2 ramas, que eso tal vez es más interesante. Digamos, desde el punto de vista de los que son de ingeniería industrial, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza la tierra? La tierra se utiliza para que los equipos del sistema industrial, dígase la banda transportadora, dígase el motor, digamos, que empuja el proceso, dígase la estación automatizada que hace el componente. Muchos de los sistemas que están normalmente tienen un cable de aterrizaje. Entonces, un cable que se le pega a las carcasas de las estructuras, a la carcasa del motor, a la carcasa de la banda, a las patas metálicas del sistema. ¿Para qué? Para que protejan de que si alguien nos toca y hay algún problema eléctrico, la electricidad, digamos, vaya hacia tierra. Entonces, desde el punto de vista de un sistema industrial, ¿por qué se usa la tierra? Se usa para proteger a la gente, básicamente. Y desde el punto de vista, digamos, de ingeniería química, también aplica, digamos, que los equipos, digamos, tienen cierto número de kilómetros de tierra. Yo lo podría pensar como también, digamos, un escenario de tipo laboratorio. Entonces, los equipos normalmente de laboratorio también tienen muchas veces carcasas de metal. Entonces, normalmente en algún lugar tienen un tornillo de aterrizaje que debería estar colocado hacia la tierra, digamos, del sistema y al final de cuentas hacia esa varilla. ¿Para qué? Para que el equipo, digamos, no tenga ruido eléctrico, para que, digamos, si está haciendo un tipo de medición no afecte, o para que si alguien lo toca, digamos, hay un problema eléctrico, no haya una descarga hacia la persona, sino más bien hacia la tierra. Digamos, eso es como para darles un poco de contexto de algo más realista de ustedes. Profe, también, bueno, no sé, pues, si me estoy saliendo un poquito, pero quería hacerlo como aporte para los demás compañeros que estudian ingeniería química, que yo lo pregunté porque en algunos cursos hemos visto tanques de almacenamiento de sustancias inflamables y mencionan mucho el hecho de conectar esos tanques a tierra para que no hagan una chispa por estática y que no se vaya a provocar un accidente. Perfecto, muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque resulta que si usted tiene la carcasa, digamos, del tanque, ¿verdad?, aterrizada, usted lo que está incentivando, normalmente son de metal, digamos, usted no va a tener un tanque muy grande de plástico, bueno, existen, pero digamos que de metal. No se aterriza un sistema plástico, tiene que ser algo de metal para que las cargas se vayan hacia la tierra. Entonces, ¿por qué se hace eso? Se hace eso por lo que da el compañero, de que si usted tiene digamos, un tanque, el tanque tiene, por ejemplo, un líquido como se genera combustión. Normalmente, digamos, en tanques de gasolina hay, digamos, gases que están encima digamos, del líquido. Y esos gases son mucho más inflamables que el mismo líquido. Entonces, ¿qué pasa? Que usted se asegura de que toda la estructura de metal esté aterrizada para que reduzca la posibilidad de que se hagan chispas por estática, por ejemplo. La estática también se descarga a tierra. Son cargas positivas que usted toca una parte metálica, se van a tierra. Y que al final de cuentas esa chispa no se va a generar en la zona donde hay, digamos, gases inflamables y entonces una explosión, un incendio, etc. Entonces, también eso, digamos, aplica. ¿Okay? Listo. Entonces, así quedamos ahí con esto. Vamos a ver uno último. Entonces, ahora, este último, que ahora sí, nos brincamos, ya no estamos hablando de sistemas corriente directa, ¿verdad? El anterior era corriente directa completamente. Tenía mallas, tenía nodos, pero en ningún momento había un fasor, eran puros números.
y despeje, digamos, de los voltajes de las corrientes. Este sí va a ser de sistemas en corriente alterna. Vean que igual tenemos un circuito sencillo, donde tenemos dos mallas, ¿verdad? Pero la corriente, el voltaje aplicado sobre esta fuente es un voltaje que es senoidal. O sea, vamos a tener una onda que está constantemente moviéndose, que tiene estas características. Vean que esta onda tiene una amplitud, tiene la onda, ¿verdad? Como tal, que es cosenoidal, y está, es un voltaje. Es un voltaje cosenoidal, que es una onda que constantemente se está moviendo. Y entonces vamos a tener esto, vamos a tener sistemas de voltaje y vamos a tener, aquí no vamos a decir que tenemos resistencia, aquí tenemos impedancias. Porque dijimos que el concepto de extendido de resistencias es una impedancia. Entonces, tenemos dos resistencias y una inductancia. Podemos decir que tenemos tres impedancias. Profe, Profe. mi pantalla diapositiva creo que no se pasó. O sea, sale como la de antes. Okay, esa es la última. Ahí están viéndola, ¿sí? Esa es la que estábamos haciendo ahora. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ok, sí, disculpe. Ok, perfecto. Este ejercicio entonces ahora es, nos brincamos de corriente alterna y nos pasamos a corriente directa, nos pasamos a corriente alterna. Y entonces vamos a tener ahora una fuente que está representada con una amplitud, en este caso, y una onda senoidal que tiene movimiento en el tiempo. Y vamos a tener impedancias, o sea, vamos a tener valores de o resistencias o inductancias, pero no podemos decir que son resistencias y son estos dos, pero para el concepto más amplio vamos a decir que son impedancias. Entonces vamos a preguntar, si la tensión de la fuente tiene el valor que se indica, que es este, entonces vamos a estar pidiendo el voltaje V1. Aquí hay un voltaje aplicado y nos lo están preguntando. ¿Sí? Y la corriente en el resistor de 2 ohms, o sea, la corriente que pasa por aquí. Aquí ya no nos están preguntando una corriente puntual, un valor de amperios. Lo que nos están preguntando es un fasor, porque aquí estamos aplicando una onda senoidal. Entonces, lo que va a estar pasando sobre ese resistor es una onda senoidal. ¿Sí? Y nos preguntan V1 en expresión fasorial y con valor eficaz, que es RMS. Eficaz es lo mismo que RMS. Vamos a ver. Entonces, primero tenemos que convertir estos valores a valores de, digamos, fasoriales o polares, que es lo que estábamos usando anteriormente. Están las fórmulas de pasar un capacitor o inductor, que son estas de aquí, un capacitor o inductor, a fasor o a polar. ¿Cómo lo hacemos? Esta es fórmula. Tenemos que aprender esta fórmula. La impedancia, la impedancia de un inductor es esto. JW por L. ¿Y cómo se calcula? Se calcula, pues digamos, ese valor. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula el de capacitor? Así, 1 entre J, WC. Entonces vean que al final de cuentas, cuando tenemos J por abajo, es lo mismo que tuviéramos negativo, porque es la resta. Entonces le ponemos menos J, es el equivalente. Este cambio es simplemente porque esta J está restada y lo vamos a pasar a negativo. 0 menos J, menos J. Entonces, esto es la primera cálculo. El primer cálculo de cómo se calculan las impedancias teniendo valores digamos, de inductancia y de capacitancia. Entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rehacer el circuito, o sea, vamos a redibujarlo y vamos a recalcularlo, pero en fasorial. Es el mismo circuito, solo que vamos a hacer 17 con ángulo de 0, o sea, este valor que está aquí. ¿Por qué? Vea, porque vean que no tiene desfase, él está en 0 grados. No hay un más algo aquí en grados. Entonces, por eso es 17 con 0 grados de voltaje de la fuente. ¿Sí? Ahora, esto es valor pico, que es lo que hablábamos. Entonces, que para calcular potencia y temas de, digamos, de fasores, también está el RMS. Entonces, esta impedancia está ahí. Está calculada con este. Esta es una impedancia como la que hicimos en el ejercicio anterior, que ya podemos sacar un equivalente, y está la misma.
aquí vamos a empezar a hacer lo mismo. Vamos a empezar a sacar paralelos y series, pero vamos a hacerlo con fasores. Entonces, ¿cuál es la Z equivalente? Es esta Z equivalente que está aquí, que sería la parte resistiva, que es sobre P, ¿verdad? Que es sobre no sobre P, sobre, digamos, la línea sin componente, digamos, imaginario, sin componente, digamos, vertical, más el componente que sí tiene, que es más, que lo resumimos, y es 2 más J, ¿verdad? Y eso lo pasamos a fasorial. Esto es simplemente el triángulo que hemos visto. Esto se calcula y se pasa al triángulo fasorial, ¿verdad? Que es la impedancia. Ahí estamos hablando de corriente universal. Entonces, este equivalente se reduce a este. O sea, esta reducción que se hizo aquí quedó en esta Z equivalente, que es este valor que está aquí. Y ahora entonces resulta que tenemos 2 en paralelo. Entonces, igual, vamos a sacar un Z equivalente de esos 2 en paralelo. ¿Cómo se hace? Igual, 1 entre, más 1 entre. ¿Por qué? Porque este menos 1 es de que en realidad la fórmula es 1 entre Z equivalente, es lo que les dije, ¿verdad? Si yo calculo de una vez Z equivalente 2, tengo que ponerle todo a la menos 1, porque tengo que invertir. Entonces, hago esta matemática y obtengo esta nueva impedancia. Y esa nueva impedancia ahora está en serie con la impedancia de menos J. Y ahí pues, simplemente la sumo y obtengo una última impedancia equivalente, que ahora sí es la que la fuente ve. Entonces utilizo esa última impedancia para calcular la corriente. Y la corriente también es un fasor. ¿Sí? Ven que es la misma lógica de reducción de paralelos y de series, pero con el cuidado adicional que tenemos que ir calculando las impedancias de forma fasorial. Podemos aplicar las fórmulas de Q es Z por I, ¿verdad? Pero tenemos que multiplicar en forma fasorial y al final después vamos a poder calcular potencias. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, creo que lo vamos a dejar hasta ahí, para que no se emboten, porque los veo calladitos. Entonces creo que ya es como bastante información. Pues vamos a dejarlo hasta ahí. Les voy a mandar un par de ejercicios adicionales resueltos entre hoy y mañana. Tal vez mañana mejor, para que terminen de revisar estos y que revisen los adicionales para que extiendan, porque ya es. ¿Está bien? Pero vean que es mucho de interpretación y de práctica. Tenemos que hacer los ejercicios y practicarlos. Pero con esto creo que ya se guían un poco más. Entonces, yo les voy a mandar esta presentación hasta inclusive un ejercicio más o 2, para que la revisen hasta ahí y los demás los analicen, digamos, en la casa. ¿Está bien? Gracias, profe. Gracias, profe. Lo tiene. Gracias. Gracias, profe. Listo. Nos vemos entonces la próxima. Gracias, profe. Pues mañana en teoría en el laboratorio y la próxima semana en teoría. Profe, el video de la clase, ¿para cuándo estaría? ¿Estaría para hoy o para mañana? Como en 1 hora. Ah, ok, perfecto. Lo que dure renderizando y subiendo. Ok, todo bien, todo bien. Igual les voy a subir la presentación. Gracias.